Por supuesto, uno se puede plantear, bueno, yo puedo hacer cualquier árbol, puedo encontrar cualquier plano que a mí se me ocurra. Otra pregunta sería, dado un plano que yo quiero obtener, ¿cuál sería el árbol? Se puede obtener. Y otra pregunta más interesante es, dada una señal en particular, ¿podría yo obtener de forma automática un árbol que represente de la mejor manera posible esa señal, las particularidades de esa señal? Y bueno, acá hay un poco una respuesta, sacando del medio de lo que dije la palabra automática. Después vamos a ver más adelante cómo hacerlo de manera automática. Acá tenemos una señal muy particular. Fíjense que tiene una componente frecuencial de baja frecuencia que está a lo largo de todos los tiempos, o sea, a lo largo de toda la señal. Y tiene este pico ahí, este pequeño delta, que está en un tiempo muy particular de la señal. Por lo tanto, si yo quiero saber con precisión cuándo ocurrió esto, necesito una buena resolución temporal. Y si yo, por otro lado, quiero medir la frecuencia de esa componente frecuencial baja que tenemos acá, la quiero medir con buena precisión, voy a necesitar una buena resolución frecuencial. ¿Y cómo eso se puede compatibilizar y cómo puedo obtener la mejor resolución temporal posible solo en el momento que la necesito y la mejor resolución frecuencial posible en las bandas en donde más me interesa, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que tenemos es la descomposición, el árbol completo, pero en lugar de cuadraditos blancos y grises, con la señal. Así que ese es el primer nivel de descomposición. Fíjense que naturalmente por el pasa alto prácticamente pasa solamente el pico, el delta S, y por el pasa bajo queda prácticamente la señal sinusoidal que estaba de baja frecuencia. Volvemos a descomponer, cada vez acá queda más claramente el pico y acá vamos obteniendo unas versiones un poco más toscas de esa componente frecuencial. Bueno, hasta que descomponemos en todos los niveles. Acá al final estamos obteniendo casi un coeficiente por cada banda de frecuencial, después de todos los filtros. Acá estamos teniendo dos coeficientes, o sea que tenemos dos instantes de tiempo, pero un montón de información frecuencial. Si nosotros nos quedáramos con la transformada Webley diádica estándar, tendríamos que ir tomando, por ejemplo, este que está acá, ese cuadradito sombreado en el gráfico anterior, o bueno, esa señal que tenemos ahí, que es esta que está acá. De la descomposición de la primera aproximación nos tenemos que quedar con esta, por lo tanto nos quedaríamos, ahí está esa misma copiada. Luego se vuelve a descomponer acá la aproximación y nos tenemos que quedar con este elemento, que vendría a ser el detalle de ese nivel correspondiente, que es este que está acá. Bueno, así hasta llegar hasta el final, ¿no? Sin embargo, con una Webley Packet uno puede tomar el mejor elemento posible y quedarse acá con el elemento que mejor detecte el pico, ese salto que teníamos, y tener acá el mejor elemento para detectarlo y en qué momento ocurre, en qué momento están ocurriendo los cambios. Y uno podría ir tomando cuáles son los mosaicos o los ladrillos que componen y que permiten describir a esa señal en particular de la mejor manera posible. Entonces, con eso un poco en mente, podemos graficar ahora en el tiling tiempo-frecuencia, en la otra representación alternativa, lo que nos daría la Webley diádica estándar. Acá están sombreados los coeficientes que tienen al menos cierta cantidad de energía y ya directamente en blanco, o sea, no está dibujado el timeline completo. Y fíjense que acá está el pico claramente y está bastante bien ubicado en tiempo, aunque bueno, estos coeficientes de acá me pueden generar alguna duda. Y acá está en esta raya
la componente sinusoidal, que como es de baja frecuencia y la wavelet diádica tiene buena resolución en baja frecuencia, resolución frecuencial en baja frecuencia, justo está siendo bastante conveniente. En cambio, con la wavelet packet yo puedo conservar esta precisión. Fíjense que ese es el primer nivel de descomposición. Más que eso yo no podría obtener, al menos con estos esquemas de descomposición. También conservar esta y toda la otra energía que no me quede tan dispersa en un montón de componentes que en realidad la señal estrictamente no las tiene. Si uno mide el error de aproximación entre esta y esta, reconstruyendo la señal, eliminando por ejemplo los componentes que tengan menor que cierto umbral de energía, el error de aproximación para una cantidad igual de componentes, que es como está hecha esta gráfica, es mucho menor para el caso de la wavelet packet. Acá está la señal reconstruida, fíjense ahí está el pico y bastante bien reconstruida con, insisto, no todos los coeficientes completos, porque si la reconstruyo completa la reconstruyo de manera perfecta, ¿no? O sea, tomando un límite de coeficientes, los que superan tanta energía, y hasta un máximo de tantos coeficientes. Y para ser equivalente, y bueno, acá se puede observar a simple vista, no hace falta medirlo, que esta reconstrucción es bastante más fiel a la señal original que lo que era la reconstrucción que me daba la wavelet diádica.